Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta presentación de podcast. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los ángulos. ¿Sabían que según va aumentando el ángulo, también el nombre va cambiando? Pues resulta que aquellos ángulos que miden menos de 90 grados reciben el nombre de ángulos agudos. Por otra parte, los ángulos que miden exactamente 90 grados son llamados ángulos rectos. Y aquellos ángulos que miden entre 90 y 180 grados son llamados ángulos obtusos. Luego tenemos a los ángulos que miden exactamente 180 grados. Esos son llamados ángulos llanos. Y por último, todo ángulo mayor a 180 grados recibe el nombre de ángulo cóncavo. Esto respecto a la medida del ángulo. Eh, ¿Sabían también de que existen ángulos negativos? Pues resulta que según cómo se mida un ángulo, este puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, aquellos ángulos que son medidos en contra de las manecillas de reloj. ¿Qué es esto? Bueno, veamos un reloj análogo, esos que tienen las flechitas. Si hacemos la medición del ángulo de manera opuesta a cómo se mueven estas flechas de reloj, pues el ángulo tendrá un valor positivo. Pero por otro lado, si hacemos la medición de los ángulos siguiendo la trayectoria, o sea, a favor de las manecillas del reloj análogo, entonces estos ángulos son considerados ángulos negativos. ¿Ya? Ahí la diferencia de cómo saber o cómo obtener ángulos positivos y ángulos negativos. ¿Qué más podemos hablar respecto a los ángulos? Pues está la clasificación de ángulos interiores y ángulos exteriores. Veamos, los ángulos interiores son aquellos que uno puede medir en la parte interna o dentro de una figura. ¿Ya? Por ejemplo, los tres ángulos que uno puede medir dentro de un triángulo, esos son considerados ángulos interiores. Y los ángulos exteriores son aquellos ángulos que se pueden medir en la parte externa de una figura y la línea que se puede extender desde un lado de la misma figura. ¿Ya? Entonces lo medimos por la parte de afuera de cualquier polígono. Aparte de esto, pues también nosotros podemos clasificar los ángulos acorde, por ejemplo, a la suma de sus medidas. Tenemos, por ejemplo, los ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que se obtienen de la suma de dos ángulos y cuya suma da 90 grados. Por otro lado, los ángulos suplementarios son aquellos ángulos, por ejemplo, donde si sumamos dos ángulos nos da un valor de 180 grados. Un ejemplo con los complementarios. Si tuviéramos un ángulo que mide, por ejemplo, 20 grados, su complemento sería un ángulo de 70 grados, porque al sumarle 70 y 90 darían 90 grados. A este ángulo que agregamos después, el de 70 grados, recibe el nombre de complemento. Luego, por ejemplo, para los suplementarios, siempre teniendo un ángulo de 20 grados, si le sumamos un ángulo de 160 grados, nosotros obtendríamos exactamente los 180 grados del ángulo suplementario. Y a este ángulo de 160 grados recibe el nombre de ángulo, no, sí, de ángulo suplemento. ¿Ya? Entonces tenemos ángulo complemento y ángulo suplemento.
para los complementarios y para los suplementarios. Por último, tenemos que los ángulos pueden ser medidos en grados, pueden ser medidos en radianes. Eh, Cuando uno inicia el tema de ángulos, se le presenta primero la dimensional o la medida de ángulos por grados. Y esto es cuando uno divide una vuelta completa en 360 partes iguales. De esto, pues cada una de estas partes también puede ser dividida en partes más pequeñas, por ejemplo, en minutos, que cada minuto equivale a dividir dentro de 60 una de las partes de los grados. Y podemos dividir nuevamente los minutos en segundos, que sería dividir cada minuto en 60. Es algo similar a como uno ve las fracciones, o los decimales, mejor dicho. Que si uno hace una medición, no siempre va a quedar con un valor exacto. Entonces, tenemos la opción de medir en grados, minutos y segundos. Ya. Entonces, hasta aquí tenemos este podcast. Espero esta información haya sido de su agrado y de su ayuda y de aporte a su conocimiento. Y estaremos ahí en futuras presentaciones de podcast. Que pasen un excelente día.